El autismo es un tipo de trastorno que se caracteriza por lo que se conoce por la tríada, que es alteración cualitativa en la comunicación, alteración cualitativa en la interacción social y limitado repertorio de intereses. Te puedo dar una definición de que es un trastorno generalizado del desarrollo, que tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación verbal, que les cuesta establecer o fijar el contacto visual, pero cada persona es un mundo y en el autismo es igual, entonces, pues sí, existe una definición de autismo que es esa, pero... Son personas que tienen muchísimas capacidades y que se emocionan como todo ser humano. Lo que pasa es que a lo mejor se emocionan por cosas diferentes a las nuestras, pues como yo a lo mejor me emociono menos por algo que a ti a lo mejor te emociona mucho más. Lo que pasa es que hay que mirar ahí un poco más allá y descubrirles y que nos descubran, porque te enriquece muchísimo. Y eso es muy interesante porque son personas que, vale, pueden tener problemas de comunicación, no hablar, no responder a las preguntas, puede ser personas que hablen pero que cambien la conversación, y de repente a la hora de crear con esas puertas abiertas te ofrecen una visión mucho más amplia de la que a lo mejor podíamos tener desde el concepto social estándar. Me llamo Alfredo Velasco y me dedico a reinterpretar los objetos. Me gusta transmitir en mi obra esa oportunidad de los objetos de convertirse en algo distinto para lo que nosotros lo hemos creado. Aprovechar esa historia, aprovechar todo lo que hemos hecho para enfocar el futuro de una manera distinta. Con Argadini el primer contacto fue en una exposición donde había representadas obras mías y les pareció interesante esta manera de ver la reinterpretación de los objetos, el buscarles un significado distinto al que estamos acostumbrados a ver habitualmente. Nunca había dado un curso de este tipo y yo quería tener todas las situaciones preparadas, ¿no? Hay veces que cuando es necesaria una técnica determinada, pues posiblemente sí que sea necesario que esos pasos previos se conozcan, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cosas más relacionadas con el instinto, pues ¿para qué hacer explicaciones previas? En el caso de mi taller no se les informó de que iban a vender una paella, con lo cual la entrada fue directa. Es que me parece que a veces despreciamos lo intuitivo en estas personas, y una cosa es que tengan algún problema de comunicación, que tengan algún problema de socialización, y otra que no se percaten de lo que ocurre. Nos hemos quedado bastante sorprendidos por su instinto de creación y saber lo que hay que hacer sin necesidad de recibir muchas órdenes ni una preocupación de, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? No. Ha habido experiencias con personas sin estos hándicaps y sí hay barreras. Hay barreras de nunca he hecho esto, ¿qué hago? Pero ellos no necesitaban explicación. Ellos llegaron, vieron piezas, pegamento y superficie. Te das cuenta de que no necesitan en muchas ocasiones esas pautas que a lo mejor cualquiera de nosotros pues hubiera necesitado. Oye, pero ¿y qué tengo que hacer? No, allí no preguntaba a nadie nada. No tenían ningún tipo de temor en pegar piedras en una paella. Les parecía algo muy evidente. Eso sí, la manera de enfocar el pegado de las piezas y la manera de pegar las piezas sí que fue asombrosa. Pero en cuanto al trabajo estaba bien claro. Y posiblemente nosotros hubiéramos dicho, Alfredo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ponemos? ¿Las ponemos por colores? Dinos. Ellos empezaron a explorar y a conocer el material porque tienen otra forma de ver las cosas, y con eso también tienen otra forma luego de trabajarlo. Entramos en el aula y vimos aquellas paelleras gigantes y todos nos preguntábamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues se trataba de transformar esas paelleras en un lienzo realmente, ¿no? Un lienzo no tiene ninguna otra función nada más que el que representar algo en él.
En la paella es justo al contrario. Nadie piensa en la paella como un elemento estético, sino como un elemento funcional donde haces algo. Tiene una intención muy concreta ahí y tiene un mensaje muy diferente que lo que conocemos como la paella valenciana. En este taller lo que tratábamos era más de disfrazar una paella, de vestirla de fiesta, de darle un sentido estético que la paella en su vida normal no tiene. Es muy interesante porque tratan a los objetos de una manera pura, no están condicionados a su función original. Es que en muchos casos las personas con autismo vienen despojadas de etiquetas, de estas convenciones educacionales que tenemos los demás y que ellos por su forma de ver el mundo realmente no las tienen. Creo que están más despojados de eso y a la hora de crear eso se nota, son más libres. Me sorprendieron en muchos casos, ¿no? Por esa libertad de hacer lo que realmente les venía en gana, ¿no? Se ponen a hacer lo que ellos quieren hacer sin pensar en lo que alguien pueda pensar sobre lo cual es el resultado final, cosa que no nos pasa a los típicos. Los típicos nos ponemos a crear, pero siempre tenemos en alguna parte de la cabeza el que alguien luego va a juzgar aquello. Cuando lo que existe es una libertad de creación, es cuando un artista se considera y se comporta como un verdadero artista, porque no está teniendo que cumplir ningún objetivo, solamente el disfrute de hacerlo, ¿no? Los periodos más interesantes de un artista son cuando no vende nada, porque le da igual, sabe que no va a vender, y cuando lo vende todo, porque le da igual, sabe que lo va a vender, que es cuando realmente existe la libertad como parte de la realización de la pieza. Y salían cosas que luego te gustarán o no te gustarán desde el punto de vista del que contempla la obra acabada. Pero esto, para empezar, no era un punto que se tuviese en cuenta. Queremos provocar en los chavales un resultado artístico interesante, que muchas veces ese resultado artístico interesante conlleva un sacrificio mental y un pequeño parto en cuanto a ver qué vas a realizar, o lo que queremos es que disfruten, y desde luego no tuvimos ninguna duda. Esto es más de ver su disfrute personal. No es importante que lo que queden es bonito, porque no se trata de que disfrutemos viéndolo los espectadores que posteriormente vamos a verlo, no. De lo que se trata es que ellos disfruten haciéndolo, no de que el espectador disfrute viéndolo. Lo más importante es que durante el proceso creativo tú plasmes lo que realmente quieres expresar, lo que tienes dentro. No podemos olvidar que lo que hacemos en estos talleres es que ellos disfruten y se encuentren emocionalmente a nivel creativo, a nivel de expresión. Podríamos decir que la libertad es lo que te obliga a crear este tipo de piezas tan naturales, con tan pocas pretensiones estéticas. Creo que ellos, bueno, pues pueden evolucionar mucho en ese concepto con mucha libertad. En el plano personal, por ejemplo, como voluntario puro y duro que estuve trabajando con Samuel en la paella, encontramos una manera de trabajar. Samuel verbaliza poco y a lo mejor dice alguna frase, pero es inconexa con lo que tiene que ver la conversación que yo le podía estar lanzando, pero sí que sus ojos transmitían mucho. Y encontramos una manera de jugar en la que yo ponía el pegamento y Samuel se dedicaba a pegar las piedras desde la altura. Y cada vez que una piedra caía, pues hacíamos un ruido entre los dos, como una pequeña explosión. Era un juego que nos permitió ir trabajando sobre las resinas a la hora de poner la piedra y crear esa obra de arte a través de un vínculo comunicativo. Terminamos, merendamos y al final del todo, cuando nos despedimos, bueno, Samuel, campeón, hasta la próxima, etcétera, él me dio un beso. Algo totalmente insospechado para mí, totalmente inesperado, ante lo que yo no supe reaccionar. Y en ese momento el que no sabía comunicar era yo, y realmente sí sentí que él pues se lo había pasado bien, él estaba contento. Si él te lo agradeció de esa manera, quiere decir que se lo había pasado bien. Yo creo que lo interesante es que ellos disfrutaran, y yo siempre hago las piezas por una necesidad vital, que es disfrutar el tiempo que estoy viviendo. Que disfruten haciendo la obra que están realizando, en el que también el trabajo con los voluntarios, con el artista, esa mezcla de personas que se genera en estos talleres, sea buena, y yo creo que eso es un buen resultado.
Nadie es capaz de decir si lo que han hecho es más bonito o más feo. Yo creo que lo que es interesante es que han hecho lo que han querido. Todas las personas, todos los objetos, todo lo que existe a nivel material tiene muchas aplicaciones, tiene muchas finalidades, tiene muchas funciones, tiene muchas maneras de existir. Quitarle el significado al concepto de paella, que es lo que a lo mejor nos pasa un poco con las personas con autismo, que intentamos a ellos darles el significado que nosotros les damos a las cosas, cuando a lo mejor ellos tienen también sus propios significados y sus propios códigos. También es muy interesante que las personas también se ubiquen, se busquen otra manera de existir, que no se sientan obligadas a desempeñar lo que hacen porque la sociedad les ha colocado ahí. Para mí, desde luego, ha sido una experiencia muy interesante, muy interesante a nivel profesional. Puede ser que lleguen a su casa y empiecen a pegar piedrecitas en el inodoro, en el lavabo, en superficies planas, blancas, que son fantásticas para hacerlo, ¿no? Eso estaría muy bien.